Transmisión. Buenas tardes a todos. Estamos empezando ya este es el último live de presentación de los expertos, porque mañana ya es el día de la clausura del Congreso. En este último live tenemos a tres personas que han sido muy interesantes en los últimos días, han visto sus ponencias y hoy los tenemos aquí en vivo para que nos cuenten todo este entusiasmo que ponen en su actividad. Quiero presentarles a Liliana Guerra, que está aquí desde Monterrey, Alex Buchanan, que está desde Aguascalientes, y César Ponce desde Guadalajara. Hoy tenemos un equipo muy mexicano. Sí, todos estamos aquí. Hoy no me presentaste a mí. No, bueno, ahorita viene también Miriam, que también está aquí en Aguascalientes. Casi siempre hemos tenido gente de varios países. Hoy estamos puros mexicanos acá, con mucho gusto compartiendo con toda la gente que está. Les quiero decir a los que están asistiendo al Congreso que la gama de países se amplió. Hoy tuvimos ya inscripciones también de Suecia y de Noruega, de Austria, que son países que uno no esperaría que estar en principio, ¿no? Pero aquí están, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le dejo la palabra a Alex para que de una vez te conozcan, por favor. Ya la gente te ha visto, tu ponencia fue ayer y hoy se repite. Tuvimos ahí un pequeño error en el enlace y es un gusto tenerte. Gracias, Alex. Hola, hola, buen día aquí en México. Pues me da muchísimo gusto tener nuevamente este espacio y pues bueno, quiero platicarles para quien no ha tenido oportunidad de ver el espacio que compartí. Mi participación lleva como nombre Acompañándome con Orgullo. Mi orientación sexual influye en mi propósito de vida. Y bueno, en este espacio, más allá de ser una ponencia, lo que yo me dispuse a hacer justamente es compartir un poco de mi historia, en el sentido de cómo mi orientación sexual, siendo distinta a lo que a lo mejor de manera natural se dice, ¿no? Que debe de ser. Porque justamente, bueno, vivimos en un mundo binario, en un sistema patriarcal que nos enseña desde que antes de nacer llegamos con una serie de mandatos, de estatutos que tenemos que cumplir, ¿no? Que el hecho de nacer con pene significa que me tienen que gustar las mujeres, significa que tengo que cumplir una serie, como lo decía, ¿no? Una serie de mandatos, porque el ser hombre significa esto, porque significa ser masculino. Entonces, bueno, en este espacio lo que yo comparto es cómo a través de mi historia fui aprendiendo, fui reconstruyendo las experiencias que de alguna manera la vida me fue trayendo a mi camino y cómo he podido ir recuperando estas situaciones, estas experiencias para construir un sentido distinto, un sentido en el que pueda yo acompañar a otras personas que están pasando por una situación similar, ¿no? En donde no hay una identificación con lo que se nos ha enseñado, en donde de alguna manera hay una apertura de conciencia de lo que me han enseñado por tanto tiempo y cómo de alguna manera esta reeducación y esta resignificación llega a ser muy liberadora, ¿no? Por eso es que el título es Acompañándome con Orgullo. ¿Qué cosas a mí me han funcionado y que las pongo como al servicio de las personas que nos están siguiendo para poder acompañarme justamente desde un espacio de bienestar, de buen trato y con orgullo, ¿no? Así como en resumidas palabras, eso es lo que comparto en mi participación. Me encanta porque yo creo que esto que dices, acompañándome con orgullo, se podría aplicar a todas las personas. Ojalá todos nos pudiéramos acompañar con orgullo de quienes somos, ¿no? Y desde ahí reivindicar la diferencia y la igualdad. Todos somos iguales en lo diferente. Exactamente. Muchas gracias, Alex. Gracias. Vamos a escuchar a César, por favor. Hola, hola A Marisela. él lo vimos ayer en su ponencia, estuvo presente ahí todo el día. Hola Miriam, un placer. Liliana, Alejandro.
No tengo yo el gusto de ver sus ponencias, pero seguro lo haré. Y pues nada, gracias Marisela por este esfuerzo tan hermoso que haces y en todo lo que haces. Tú has sido un gran pivote también para SANEM, entonces aprovecho el foro para agradecerte lo que has hecho acá. Bueno, mi nombre es César Ponce, me dedico a hacer investigación desde el enfoque que llamamos científico, que para nosotros la ciencia tiene que ver con la posibilidad de comunicar y evidenciar y que los demás podamos evidenciar y comprender lo que se está conociendo. O sea, esa parte importante de la comunicación en el conocimiento. Entonces, de ahí hemos ido conociendo muchas cosas. Hacemos algo que se llama psiconeurobiología, que es la relación del cerebro con la percepción y del cerebro con el cuerpo y del cuerpo con la percepción. Y al llevar a la percepción del ser humano, por lo tanto, la llevamos al lenguaje y al entendimiento de la cultura, de la historia, y bueno, es un modelo bastante interesante y transdisciplinar. Uno de los temas más importantes que de hecho reformularon todo el proceso de investigación del centro, incluso el nombre fue ahora Centro de Investigación Científico y Matrístico, podríamos decirlo, porque tiene que ver con el tema de la maternidad. O sea, en el proceso de investigación nos encontramos con el tema de lo mamífero, de todo el tema de la neurobiología y todos los aportes que hay desde la endocrinología para el entendimiento de lo que es la maternidad, retomando también este concepto que aprendimos de Mark Frechet, que es el de proyecto sentido, que es muy interesante, porque justamente Mark Frechet es de los primeros que empieza a poner como sobre la palestra que el origen de los conflictos, al menos ahora entendemos que muchos de los conflictos se generan durante este periodo de la gestación, la crianza, e incluso influye lo que vivimos antes de la gestación, o sea, lo que nuestra mamá y papá vive, por supuesto. Es que muchos conflictos tienen su origen en estas etapas de la vida. Y cuando hablo de conflictos, hablo desde enfermedades, cuestiones emocionales, cuestiones conductuales, cuestiones de relaciones, cuestiones sociales, por ejemplo, económicas, que a veces hay conflictos ahí. De verdad, muchas veces son patrones que se generan durante la gestación, durante lo que llama el proyecto sentido, que como dije abarca desde antes, durante y después de la gestación. Por ejemplo, todo este proceso es bien interesante que se llama exterogestación, que es todo un vacío que tenemos ahí nosotros y que es algo de lo que abordamos un poco en la ponencia, como en el origen de los conflictos, de una gran cantidad de los conflictos, está el matricidio, un concepto muy importante que es el origen del patriarcado. Ahorita Alex hablaba de la cultura patriarcal, bueno, antes del patriarcado sucedió este conflicto de la especie humana que es el matricidio y ahí nos fuimos al origen del proyecto sentido. Entonces ahí empezamos a desmenuzar y hacemos toda esta explicación de alguna manera en esta ponencia, una síntesis muy específica de todo esto en cómo afecta lo que llamamos propósito. Es decir, ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta es sumamente importante, ¿qué es el sentido de cada día, incluso de cada respiración y de toda una historia y de una biografía y de un futuro? Entonces hablamos de cómo la gestación, lo que llamamos proyecto sentido, influye, ya sea y sobre todo, que es en lo que nos hemos especializado, en el entendimiento de los conflictos que tengo para encontrar, sentir, vivir mi propósito en este plano, en esta existencia. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que hablamos y en el taller específico, que se accede, creo que se llama acceso total, hablamos, ya damos una serie de ejercicios, de herramientas, ya muy prácticas, ahí sí somos muy prácticos y les proporcionamos un documento, un texto que les permite como hacer una autoobservación muy profunda que nos da un punto de partida, ¿no? Ciertos elementos para analizar por qué podría ser que ciertas cuestiones que no me funcionan en mi vida tienen su origen en esta etapa, en lo que llamamos el proyecto sentido gestacional. Bueno, eso es más o menos una síntesis breve de lo que hacemos en el Sí, taller. muy breve. Gracias. Muy interesante Perdón. ese documento que nos proporcionas en el taller. Es muy esclarecedor porque es una serie de preguntas que podemos hacernos todos, investigar con las personas que están cerca o incluso explorarlas con nosotros mismos, ver qué sabemos de ese proyecto sentido, qué pasó en ese periodo de antes, durante y después de la gestación que nos ha marcado, ¿no? Y que como bien nos dice César, no es una situación que esté ahí de una vez y para siempre, sino que podemos modificar. Entonces, es apasionante todo esto que nos explicas. Muchas gracias, gracias César.
Y bueno, les explico un poco por qué esta lógica. Estamos mezclando cosas que aparentemente no tienen conexión. Todas tienen conexión con el propósito, pero les explico. Alex está en el área de testimonios de vida. O sea, es decir, estamos hablando ahí de 5 experiencias de personas que viven situaciones extraordinarias y que en esa situación extraordinaria han sabido encontrarse con ese propósito de vida. Entonces, la de Alex es una de ellas. César está en el área de las herramientas que tenemos disponibles para saber cuál es nuestro propósito. La herramienta es el conocer el proyecto sentido de cada quien. Y Liliana está en otra área muy interesante, que es qué habilidades necesitamos cuando ya estamos involucrados en un proceso de cambio. A veces flaqueamos, ¿no? Y empezamos a dudar de si les sigo adelante o ya no. Entonces, en esa área está participando Liliana, ¿no? Ahora sí, por favor, cuéntanos tu tema, que es súper interesante. Estoy feliz de estar aquí, la verdad, muy entusiasmada de escuchar aquí a mis compañeros que honestamente me parece que sus ponencias son extraordinarias, porque finalmente de lo que se trata es de crear conciencia y bueno, de mi parte, hice por ahí y participé con lo que es dejar de postergar. Actúa ya, haz algo y deja de postergar. Y entonces hicimos un taller corto con respecto a esto en esta ponencia, que tiene que ver con el hecho de todo lo que yo voy dejando pendiente y que de alguna forma me quita energía y le deja de dar sentido a muchas de las cosas que en algún punto yo me hice esa propuesta. Y son promesas que me hago y que no cumplo y definitivamente baja la energía. Por ahí compartimos, ojalá la gente tome todas las ponencias, todas las presentaciones, porque creo que es muy completo el que puedan acceder a todo este trabajo personal. Como digo yo, de nada sirve saber si no hago algo distinto. Saber y no hacer es como no saber. Y nosotros, durante todo este trabajo que tuvieron a bien realizar, Marisela, que estoy súper agradecida y creo que esto está generando un cambio a nivel mundial, por supuesto, es la manera de sumar y de servir también. Creo que hay que introducir el cuerpo en la experiencia. Nosotros generamos una serie de ideas, costumbres, que de alguna forma están bajo un contexto o modelo de pensamiento que fuimos diseñando desde que nacemos hasta la fecha, desde el proyecto Sentido. Aunque no esté en el área consciente, está ahí. Y esto genera una serie de acciones, maneras de ser, que a veces no vemos y que le están restando mucho a eso que yo realmente quiero conseguir como una vida extraordinaria. Entonces, yo por ahí hice una presentación, puse algunas actividades y ejemplos para que pudieran las personas empezar a llevar a cabo y poner en el plano de la conciencia todo aquello que de alguna manera nos hemos prometido y no hemos cumplido. Y desde ahí es romper mi palabra también, y esto lleva a una serie más de situaciones de tipo mental que resultan posteriormente en una emoción que al final afecta el cuerpo, que está a nuestro servicio en esta experiencia humana, y generan culpa. De ahí que el regalo para las personas que están en el Congreso, digamos, es un regalo extra, quienes estén participando, se hayan inscrito y hayan pagado su participación en él. Voy a darles un taller de libérate de la culpa, ¿sí? Date cuenta de tu culpa y libérate de ella, o sea, vuélvete libre. Y va a ser el 24, jueves 24 de marzo, a partir de 7 a 10 de la tarde-noche, con la idea de que la mayor parte de las personas estén presentes, y voy a tener el gran gusto de compartirles un taller corto para empezar a trabajar con todos esos rezagos que quedaron escondidos en alguna parte, que me llevaron a generar culpa gracias a una serie de pensamientos, sobre todo estas promesas rotas de todo lo que me propuse hacer y que no he hecho. Entonces es la ponencia, la participación en el Congreso y al mismo tiempo darles herramientas extras para que puedan trabajar con esto y empezar, como quien dice, desde cero, con una energía positiva, a hacer estos cambios. Exacto, y ese es de decirles que el bono que nos regala Liliana es el primero que va a estar en juego, es el 24 de marzo, ya es la semana que entra. Así es que hay que apurarse. Y es que fíjate que está padre porque iniciando con todo lo que van a hacer los demás,
creo que el primer paso es quitarme la idea equivocada de que requiero pagar un precio por lo que ya no hice. Sí, porque regresar es estar regresando al pasado y eso me resta para todo este propósito que realmente tengo que asumir en mi vida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? He visto algunos. Oye, yo quería comentarte que tu taller y tu ponencia me gustaron mucho, pero me motivaron a muchas cosas y me encanta que estés haciendo la invitación a todos nuestros amigos para el acceso total, porque sí están las ponencias, yo entiendo a mucha gente porque igual somos amas de casa, corremos por el mandado, corremos por los niños, hay actividades extras, llega el pintor, llega X, entonces de verdad yo admiro mucho a todas las personas que están participando con nosotros en el Congreso porque se han dado el tiempo, se están regalando este espacio para ellos y es algo magnífico que a la postre ellos mismos lo van a tener para ellos, ¿no? Entonces, y gracias a ustedes que nos están apoyando con esto. Pero venía yo a casa de Marisela manejando por una avenida que es muy grande y viene mucho aire y entonces se me ocurre encender un cigarro y entonces me acordé de tus palabras de que es muy fácil dejar de fumar cuando tienes un cigarro en la mano y que lo aviento. Rápidamente lo aventé y dije, o sea, ¿voy a seguir postergando o voy a cambiar mi vida? Entonces me encantó porque de verdad me llegaste, ¿no? Ojalá que como me Es llegaste que a sí, mí. ya había dicho que quería dejar de fumar, entonces fue infraganti. Sí. Si es que lo que yo compartí ahí es que es muy fácil decir que voy a dejar de comer cuando me estoy poniendo un atracón, ¿no? Y es muy fácil decir que voy a dejar de fumar cuando tengo un cigarro en la mano. Y justamente este congreso creo que es una gran oportunidad a quienes van a estar en el acceso total para hacer esos cambios y tener las herramientas que les apoyen para poder mirar aquello que nos está incluyendo para hacerlo. Me gustó tu frase que dijiste, saber y no hacer. Es como no saber. Es como no saber, exactamente. Exacto, entonces, bueno, de lo que se trata en el Congreso es de que ustedes aprendan muchas cosas, como lo hablamos ayer, es el objetivo que se han puesto todos, aprender más en este Congreso, pero aprender sin hacer, como dice Liliana, es no saber. Entonces, darle ese paso a lo práctico es a lo que los estamos invitando. Ahí nos faltó algo que nos dijera también Alex, por favor. También él está proponiendo un taller que está súper interesante, que hablas de un tema que es el bienestar, ¿no? Cómo procurar vivir en el bienestar. Hermoso, mira, me pusiste a trabajar ayer, es esto, más Maravilla. esto, lo cual disfruté mucho, o sea, las preguntas son muy buenas, yo lo sentí muy respetuoso, todas tus preguntas y tu ponencia, muy respetuosa, muy dulce al hablar, muy, ¿cómo te diré? Fue muy agradable escucharte de hablar de un tema que es un poquito tabú y que hay muchas personas que al menos pues no estamos muy en contacto con ese tipo de temas que te puedo decir yo. Entonces, me encantaron las preguntas que hiciste porque pones respetuosamente si eres heterosexual, bisexual o homosexual, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí, yo me puse, dije, pues estoy segura de que soy heterosexual, ¿no? Y entonces empecé a poner y a llenar y me trajiste muchos recuerdos, digo, ojalá de verdad, chicos, no es por querer ventas, nosotros queremos que esta información llegue a todas partes del mundo y a donde tenga que llegar con todo el placer, que compren el acceso total para que vean el taller de todos nuestros expositores que son expertos en su tema y que lo hacen de una manera fabulosa. Te agradezco mucho porque recibí muchas cosas, muchos regalos de los cuales ya no tenía recuerdos. Entonces, cuéntanos, Alex. Muchas gracias. Sí, pues justamente el taller nace como ante esta necesidad, ¿no? En la que seguimos viviendo en una sociedad, en una cultura en donde no se nos educa en la sexualidad, ¿no? Hablamos de sexualidad y de pronto lo que se nos viene a la mente es justamente prácticas eróticas, ¿no? Cuando la sexualidad es mucho, muy amplia y va mucho más allá de esa parte. Pero todavía, ¿no? En pleno era, ¿no? Yo le llamo así como en esta plena era de donde hay una apertura de conciencias, donde cada vez somos más sensibles a temas a los que otras generaciones anteriormente no lo eran, pues todavía hay muchos mitos, todavía hay muchos prejuicios, muchas creencias limitantes que nos impiden vivirnos, ¿no? Que nos impiden
vivirnos o en el disfrute del placer, ¿no? Y es otra palabra, ¿no? Otra palabra que está llena también como de mucho juicio, ¿no? Placer, inmediatamente se nos vienen a la mente como lo prohibido, y luego viene esta sensación de culpa por todas estas, justamente estas ideas que nos han venido enseñando y que están ahí como un paradigma, ¿no? Y que llega el momento que no sabemos de dónde vienen, pero ahí está, ¿no? Entonces justamente creo que hay todavía mucho trabajo por hacer. Creo que podemos ver en las nuevas generaciones que aún a pesar de estos prejuicios que han estado tan marcados, hay también un efecto, ¿no? Porque habemos quienes sí nos hemos dado la oportunidad de reeducarnos en esa parte, de integrar nuevos aprendizajes, de validar lo que se nos enseñó y cómo esto podemos darle un nuevo significado. Y creo que justamente como consecuencia tenemos generaciones más abiertas, generaciones que están sensibles, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser parte de una comunidad de la diversidad sexual para poder respetar, para poder convivir en armonía, en bienestar. Entonces, justamente el taller es un espacio en el que vamos a revisar nuestra propia historia de la sexualidad, ¿no? Cómo fue que aprendimos de la sexualidad, cómo fue que aprendimos lo que era ser hombre, lo que era ser mujer, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Si es azul, entonces era para niños, si es rosa, entonces era para niñas, ¿no? Y si yo quería algo intermedio, pues, ¿qué pasaba, no? Entonces, en el taller les acompaño a hacer un recorrido en su historia, desde la infancia, en la adolescencia, en su vida actual, pero también hay otro ejercicio muy interesante sobre lo mortificante, lo angustiante que en muchas ocasiones es ser hombre y ser mujer, justamente regresando a lo mismo, ¿no? Por estos estatutos que se nos han enseñado de lo que tiene que ser o lo que es correcto, o lo que es incorrecto, o lo que tiene que ser, porque es bien visto, ¿no? Porque viene esta carga justamente religiosa, esta carga moral, y aquí me regreso rápidamente un poquito a la ponencia. En la ponencia yo platico de mi experiencia en una terapia de conversión, ¿no? Para quienes no conozcan, una terapia de conversión bueno, es un término no del todo correcto, pero así se conocen, en donde son esfuerzos para corregir o modificar la orientación y la identidad de género, la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Y entonces estos esfuerzos están basados justamente en pensamientos o en ideologías, como lo es el término de la preferencia sexual, ¿no? Que es un término que también pues ya está desactualizado, ¿no? Porque no es algo que yo prefiera, ¿no? Entonces, el término correcto es orientación sexual. Entonces, justamente el taller es un espacio para sensibilizarnos, para conectar con nuestra historia de nuestro proceso, de cómo fue que aprendimos a ser hombres, a ser mujeres, cómo fue que aprendimos de las identidades, de las orientaciones sexuales también, lo que estaba bien, lo que estaba mal, y cómo esto influye en cómo veo la diversidad. Y la diversidad, efectivamente, enfocado un poquito más a la diversidad sexual, pero también enfocado a la diversidad en general, porque se nos ha enseñado, ¿no? Que esto es lo normal y fuera de esto no existe, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, y por eso la importancia de empezar a visibilizar, empezar a nombrar nuevas identidades, nuevas orientaciones. Y bueno, al final del taller les comparto una meditación, es un ejercicio de hipnosis ericksoniana que nos lleva justamente a conectarnos y a cerrar, porque al final en el taller pues abrimos un procesito, ¿no? Bastante interesante, que en el ejercicio de hipnosis ericksoniana lo cerramos para que puedan justamente pues cerrar este ejercicio de reflexión en bienestar, ¿no? El taller está basado en la propuesta de la doctora Fina Sanz, que es una sexóloga y pedagoga española, y ella hace una propuesta del buen trato, ¿no? Porque, bueno, ella nos dice que vivimos en una cultura mortificante, ¿no? Que nuestras relaciones y nuestra cultura, nuestra sociedad está basada en relaciones de poder, y cómo estas relaciones de poder nos hacen tanto daño y de qué manera podemos aprender a estar con nosotros mismos en el mundo de una manera distinta, desde el bienestar, desde el buen trato,
Y bueno, creo que a grandes rasgos es eso, y me uno a la invitación que puedan unirse a adquirir, ¿no? A hacer esta inversión en nuestro propio proceso, en nuestra propia historia, para poder integrar, pues ahora sí que todas las propuestas que están dentro del taller, que si por ahí alguna ponencia les sensibilizó o les apoyó en algo, yo creo que, bueno, todos los extras, mucho más. Así es, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera invitarlos, ya que están aquí los tres, a aprovechar su enfoque. Esta palabra que pone en la mesa Alex, el bienestar, y asociado también al placer. ¿Qué nos tiene que decir César y Liliana? Porque si estamos aquí hablando del propósito, hay mucha gente que puso como, ¿para qué sirve conocer el propósito? Y dijeron para vivir en armonía, para ser felices, para estar tranquilos, para estar claros, para ya no tener la confusión, para tener motivación. Entonces hay una búsqueda de un bienestar. Pero ¿qué significaría esto? ¿Qué les dirían ustedes a los asistentes al Congreso? César, a ver, que te encanta ese tema del... Es toda una discusión, por ejemplo, es un concepto muy bonito que recién se retoma en las ciencias sociales y en la política, que está sustituyendo el clásico concepto de desarrollo, que tiene que ver con esta onda industrial y de consumo. O sea, el desarrollo se ha visto como tener más, siempre tener más. Entonces, te ha ido muy bien, qué bonita casa, qué bonito coche. No te preguntan, ¿te ha ido bien? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? Es muy raro que nos preguntemos eso. Eso ha sido más bien una emergencia de la revolución de la conciencia más de los 60s, que ha sido una revolución en muchos sentidos. Entonces en la política surgió este concepto del bienestar o el buen vivir, como dicen los compas sudamericanos, que ya tiene que ver con todo un concepto político, social y biopolítico. Yo lo entiendo algo así como el potencial de descubrirte, el potencial de realizarte a partir de tu propia conciencia sobre una base de justicia social, porque es imposible olvidar que venimos de una historia que ha generado privilegios y que ha generado dominación basada en la violencia. Entonces no podemos olvidar esto cuando hablamos de estos temas. Entonces ahí ver que esta parte del poder personal de cambiar, tenemos un potencial infinito como especie, como un potencial creativo, sobre todo basado en la organización. Entonces el sistema se encarga siempre de dividir, separar para que no nos organicemos porque existe un gran potencial. Entonces para mí el bienestar tendría que ver con el reconocimiento de todo esto, pero sobre todo eso, realizarnos reconociendo esta justicia y a veces nuestros privilegios, como hombres, por ejemplo, o Sí, que sociales o son... de clase. Claro. Ok, y para los participantes en el Congreso, ¿a qué los invita? ¿Sí vale entonces la búsqueda? Uf, no, es que no solo vale, es inminente, ya no hay otra alternativa. Creo que lo que estás proponiendo está surgiendo en una ola de la misma especie humana porque ya no hay de otra. Nos reconocemos o recordamos cómo se vive en la Tierra o recordamos cómo se vive en la Tierra, punto. Ya ni siquiera yo pienso en alternativas. Así es. Y gracias, César. Y Liliana, ¿qué nos dice desde la parte emocional? ¿Qué te puedo decir? Que si me das chance de hablar de eso, no voy a terminar en toda la hora. Claro. Creo que esto que tú y todo tu equipo organizaron, Marisela, es algo que bien vale y no la pena, vale la alegría invertir en esto. Principalmente porque, ¿qué es más valioso que invertir en eso que me va a acompañar a donde quiera que yo vaya por el resto de mi vida, que soy yo, mi ser, mi cuerpo y todo lo que habita en mí? Y realmente creo que la propuesta de asumir un propósito está sumamente relacionada con el hecho de esa búsqueda que trata de habitar en la dicha y la paz. Y para habitar en la dicha y la paz es importante llegar a un nivel de conciencia en la comprensión de que todo lo que estamos experimentando es parte de un sueño que eventualmente va a terminar. Y que mientras que estemos aquí, vale oro estar dispuesta a invertir mi sistema de pensamiento y todo eso que, o por supuesto, yo comparto tanto la propuesta de Alejandro como la de César. Y es esta conversación que generalmente tenemos, toda la vida es una conversación personal o con otros. Y en mi conversación personal,
es fundamental, importante, que realmente llegue yo a un punto de conciencia en el que esté claro que los recursos con los que contamos y quiero dejar muy claro que no se trata de estar en contra de lo que como seres humanos podemos disponer para facilitarnos la vida, toda esta prosperidad y abundancia que nos brinda el planeta. O sea, yo no estoy en contra de eso mucho, hacia el contrario, ¿no? Una vez que yo puedo ser, fácilmente haciendo puedo tener. Más si lo hago al revés y lo que busco es tener y después hago para luego ser, entonces ahí estoy en lo que yo llamo pensamiento equivocado. Creo que el bienestar, y dice ese bienestar, lo podemos definir de muchísimas maneras. Sin embargo, yo creo que lo que realmente busca el ser humano es un sentido en su vida y sobre todo habitar en esa dicha y paz. Y con mucha frecuencia nosotros le cedemos el poder a cualquier cosa externa cuando realmente requerimos acceder a ese poder real al que realmente tenemos derecho. Y esto que yo he visto en el Congreso, creo que son múltiples herramientas para lograrlo. Hay muchos caminos y empezar con un nivel de conciencia en el hacia dónde me dirijo, o sea, es fundamental, ¿no? Desde ahí, bueno, pues podemos hablar del ego y podemos hablar de todas estas conversaciones, pero sí definitivamente hay una percepción de la vida que posteriormente estamos proyectando y en esa proyección es que requerimos poner nuestra atención para empezar a generar nuevas realidades a partir de una resignificación en la percepción. Oh, wow. Y requerimos meter el cuerpo en la experiencia, por eso cuando se toman talleres y hay un congreso de esta naturaleza, son tantas las herramientas cuando hablamos de un acceso total. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una experiencia a través del cuerpo, a través de nuestra mente, se generaron ideas, creencias, paradigmas y no se pueden eliminar, requerimos cambiarlas por otras, porque ya están ahí. Entonces, si yo ya tengo establecido, y lo cancelo de antemano, si o alguien tiene establecido que la vida es difícil, porque la experimenta de esa forma, entonces requiere experimentarla de otra manera para generar una nueva creencia. Y este congreso creo que lo tiene todo para que eso ocurra. Sí, además ahí nos regalaste 3 frases que, bueno, todos nos dieron 3 frases. Las de César son muy largas, son kilométricas, pero muy hermosas. Entonces, Alex también tiene 3 frases por acá y Liliana fue muy sintética, sí, 3 palabras nada más, pero se aplican muy bien a este momento, ¿no? ¿Para qué nos esperamos para más? ¿Por qué no hay que postergar la decisión, Liliana? Tú dijiste... Perdón, no te escuché. Tú dijiste en tus frases, el tiempo es ahora, no hay más. No hay más, este es el momento. El ego o esta conversación mental a la que nosotros nos compramos la idea que somos eso, lo único que quiere es seguir sobreviviendo y usa esas estrategias para sobrevivir como el control, evitar el dolor, tener razón, habitar en el pasado. Y por eso también el taller que yo les estoy dando, una vez que accedan al Congreso, tiene que ver con el tema de la culpa, porque en primera la culpa es una de las frecuencias más bajas. Está primero la vergüenza y luego la culpa en megahertz, en hercios. Yo soy licenciada en nutrición y una de las cosas es que nosotros somos frecuencia electromagnética y si los hercios en los que nosotros estamos vibrando con el pensamiento son muy bajos, las enfermedades fácilmente pueden aparecer. Es de ahí que eliminar los pensamientos de culpa que generan ese estado de acidez en mi cuerpo, de angustia y demás, es fundamental. ¿De qué se trata? De vivir en el presente, porque el presente no ofrece culpa. La culpa siempre aparece, ¿sí? Y viene del pasado, que ya no existe. Es qué voy a hacer hoy con lo que hay y decir sí a todo lo que hay y decir sí a todo como es. Y empezar de nuevo para que yo pueda empezar a generar nuevas realidades. Más si me conecto con este espacio y solo estoy en este momento, yo estoy construyendo el siguiente momento que va a volver a ser mi presente. Y de ahí todo puede surgir, porque un mundo de posibilidades cuánticas se manifiestan ante eso cuando yo giro la conversación de mi observador. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón. Claro. Bueno, me gustaría preguntarle a Alex algo. Marisela y yo recibimos aquí algunos mensajes y tenemos una inquietud de una mamá que pregunta que si se acerca contigo, tiene una cierta incertidumbre, una cierta duda de si, por ejemplo,
llega la personita, uno de sus hijos tiene una situación así de dudas, entonces, que si llega la persona, dice, por el hecho de que se tratan personas así, puede ser que le den toda la información como para que sí sea. La duda ¿es desde que nace o es una decisión, es una elección o es por lo que decías tú que la preferencia sexual era así como un ataque, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo es? Sí, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, lo que yo trabajo es basado en la psicoterapia Gestalt, con un enfoque humanista, y la psicoterapia afirmativa, ¿no? La psicoterapia afirmativa busca justamente el validar los procesos, lo que está sintiendo la persona, cómo lo está viviendo, ¿no? Y creo que eso es uno de los miedos más grandes, sobre todo como familiares, como mamás, como papás, ante una noticia, ¿no? Porque incluso se abre un duelo, ¿no? Porque justamente me regreso rápidamente a esta parte de cuando, desde que la mamá está embarazada y que sabe que es niño, ¿no? Ya hay un color, ¿no? Y si nos vamos, enumeramos una lista de todas las expectativas que como mamás, como papás depositamos en este proyecto de vida, ¿no? Y entonces, en los procesos de psicoterapia afirmativa, lo que hacemos es justamente acompañar y en muchos casos cuando es necesario, porque además pues habría que ver cuál es la historia de vida en particular, ¿no? No hay como un esquema, no hay como un esqueleto para, vaya pues, a seguir, pero en muchos de los casos sí es importante brindar información, ¿no? Pero no es una información justamente como para convencer a alguien de que es esto, ¿no? El mismo proceso irá justamente facilitando un camino para lograr un autodescubrimiento, para lograr un autoconocimiento, y en el camino la persona podrá ir descubriendo, podrá ir definiendo también. No hay un estudio, respondiendo a tu pregunta, no hay un estudio en la actualidad que pueda decir cuál es el origen, ¿no? La causa, porque no se trata de eso, ¿no? En realidad es que lo que se ha encontrado es que algunas personas, vaya, pues desde que tienen sus primeros momentos de conciencia, se identifican de cierta manera, ¿no? Y habrá quienes, sobre todo por el mismo proceso de la historia, pues esto se va construyendo, ¿no? Pero yo creo que justamente lo más importante es que haya como, a mí lo más valioso que se me hace cuando una persona se acerca a pedir apoyo es cuando está este interés por parte de un papá, de una mamá, para acompañar a sus hijos, a sus hijas en este proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. La verdad es que pues el proceso se hace muy significativo, ¿no? Porque de la mano, como familiares, vamos construyendo nuestro propio proceso de duelo también, y al mismo tiempo nuestros hijos pueden ir acomodando también su propia historia, ¿no? Pero no se trata de brindarles información para que, bueno, si no era, entonces ahora sí es, porque entonces nos regresaríamos justamente a por qué nace la psicoterapia afirmativa, ¿no? Justamente para erradicar, para que desaparezcan estas terapias, estos esfuerzos, que en muchos casos, afortunadamente, o en muchos estados ya es un delito, ¿no? Entonces, pues porque justamente en lo que está basado la psicoterapia afirmativa, pues es en esta serie de derechos humanos universales, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, pues se trata más de poder identificar cuáles son estos prejuicios que me están llevando a la no aceptación, a la negación. Y pues vaya, pues yo creo que es un proceso en conjunto, ¿no? Que difícilmente si lo llevamos solos, pues se vuelve mucho más complejo, mucho más angustiante, pero cuando nos permitimos estar acompañados, estar acompañadas, se hace mucho más ameno, ¿no? Qué gran respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. César, te dejamos las palabras para despedirnos de los compañeros.
No se oye, César. No te escuchamos. Me da risa porque digo, ay, qué palabras, ¿no? Así como cuánta misión, porque es que es la última transmisión. Entonces, no, pues nada más gracias por la posibilidad de participar y de ser parte de este ejercicio tan hermoso, tan creativo, tan propositivo, tan con ganas de que sanemos, de que trascendamos un montón de cosas que están ahí, de construir otra vida, de construir otros yo, otras relaciones. Así es, Entonces, Ujú. híjole, Marisela, gracias por considerarme con este gran equipo que formaste, incluyéndote. Y bueno, muchísimas gracias. Nada más, eso. Y supongo Tenemos que cada tiempo. persona que vea esto deberá dar las gracias a todo esto, a todo este ejercicio que has hecho. Es algo impresionante, es un esfuerzo muy bello, muy bonito, mucho. Entonces aprovecho ya las palabras que me diste para reconocerte a ti, mujerón en todo lo que haces. Gracias. Eres un ejemplo en muchos sentidos. Entonces, esta es una semilla bien valiosa que estás dando al mundo. Va a generar un bosque impresionante, Ujú. estoy seguro. Qué bonito. Gracias, Gracias. César. Sabes que eres mi teacher. Oye, nos están llegando preguntas por acá. Miriam es la encargada de leer las preguntas. No sé si tengan tiempo todavía. ¿Sí? Por ¿Tienen nosotros tiempo? igual. Es una pregunta rápida y bueno, en el proyecto Sentido, ¿cómo se explica cuando un bebé tiene hipoxia y no corona porque como que no quiere salir, ¿verdad? Esa es una de las preguntas. Sí. ¿Qué fue provocado? Porque me acuerdo que pusiste uno de tus ejemplos en tu ponencia, que si la mamá era peleonera, pues el niño sale casi con los guantes de box y con todo el mundo se pelea, ¿no? Bueno, Pero, ¿qué acuérdate, pasa? Ujú. aquí hablamos sobre todo de la interacción. ¿Sí me escucho? A ver. Sí, Sí, Ah, hablamos sobre todo de la interacción del ambiente. Mucho de lo que queremos recordar con el concepto de proyecto sentido es que tú naces precisamente, proyecto es, acuérdense, hacia adelante y sentido es dirección. Naces con un impulso hacia un ambiente donde vas a generar algo tú. Tú naces para algo acá y desde que naces vas para eso. Entonces, el cerebro se dedica siempre a estar procesando lo que sucede en el ambiente, lo que sucede en el afuera. Hay un límite, le podemos decir de muchas maneras. Dos conceptos muy importantes es sistema inmune o cerebro. Son conceptos que son límites, concepto límite que separa lo que es dentro de lo que es fuera. Y ese límite siempre está aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de esto, no es la mamá la peleonera, es el cerebro de la mamá la que se está defendiendo de un entorno donde existe agresión. No sé si me explico que aunque suene un poco más largo, cambia completamente el completamente. sentido de la percepción de esto. Entonces, cuando un bebé no nace, es porque no, sobre todo porque no tiene esta hormona que se llama oxitocina. La Ok. oxitocina se dice que es la hormona más tímida de todas. La oxitocina es la hormona que se produce en los orgasmos, pero esta la descubrieron precisamente en los partos, haciendo autopsias a mujeres que morían pariendo, se dieron cuenta que había mucha oxitocina y la empezaban a usar como médica para provocar la dilatación artificialmente. Pero la oxitocina luego descubrió, sobre todo una científica que se apellida Ugnas, que de Suecia, de allá de donde nos andan viendo quizá, que la oxitocina se produce en el orgasmo y cuando tienes cualquier actividad placentera, cuando comes algo rico, cuando encuentras a alguien agradable, cuando estás emocionado charlando, yo en este momento, por ejemplo, esa es la oxitocina. Y es necesario que haya muchísima durante el parto. Entonces, si mamá no dilata, es porque no hay oxitocina. Entonces, cuando hay el mínimo atisbo de peligro, de agresión que percibe el cerebro, deja de producir oxitocina porque no puede sentir placer si hay peligro. Es antagónico, es peligrosísimo para ti. Debes sentirte en alerta. Entonces, contraes otra vez. Entonces, más bien tendremos que hablar de qué está sucediendo en el ambiente. Si estás pariendo en un hospital llena de miedo, con todo esto que llaman violencia obstétrica, pues no vas a parir. Si traes una situación que no has resuelto, si te acabas de enterar de una noticia, entonces más bien invite a analizar todo eso por un lado, ¿no? Para entender por qué se está reteniendo, por qué se percibe, sobre todo en estos contextos donde ya hay un trabajo de parto y se contiene, por eso hay hipoxia, porque no acaba de fluir. Hay gente que no tiene trabajo de parto, que ya es otro tema, ¿no? Pero eso es que hay y se contiene, ¿no? Se corta.
Entonces, sí tiene una consecuencia, pero lo que hay que voltear a ver es esto, el ambiente, el entorno de agresividad. Por eso se recomienda, pues, parir ahora ya ver el parto como algo supremamente sagrado y no como algo tratado por gente que trata muerte y enfermedad. El parto debe sacarse de la medicina y regresarse a la sociedad en otro ambiente, que ya tenemos ahí parteras y comadronas a por mayor, y regresarlo a un acto asociado a la vida, al amor, a la comunidad, a la afectividad. Y eso es lo que garantiza que haya oxitocina. Y no dejar de lado que un pequeño porcentaje pueda haber urgencias, sino dejar de lado eso. No estoy, vamos, dejando de estar en una sociedad como la que estamos. Pero el parto tiene que ver con las condiciones. Entonces, pongo este parámetro, un parto amoroso rodeado de seres que quieres, que están esperando, que te están sosteniendo. Ese es como un parámetro de cómo debería ser. Mide qué tan lejos estás de esto y ya empezarás a tener una razón de tu proyecto, sentido de tus conflictos. Ay, güey, yo nací en el seguro, así, así, así. Yo nací en urgencia, yo nací, no sé si me explico. Pregunten, simplemente pregunten. Así Pues es. ahí ese es donde hay que indagar. Muy bien, muchas gracias, César. Pues da para más. Bueno, Liliana, y nos vamos. Oh. Última. Muy, pero sumamente agradecida con la oportunidad de poder participar y como digo, siempre en servicio, buscando la manera de hacer de este planeta y de los seres humanos que habitamos en ella, ¿sí? Alguien mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, pues invitarlos a que inviertan en ellos tiempo, inviertan en ellos parte de su economía que podemos gastar en cualquier cosa, ¿no? Que lo hagamos en nosotros y en eso que verdaderamente nos va a llevar a tener la vida que tanto hemos soñado, descubriendo todo acerca de nosotros. Qué mejor inversión, ¿no? Bien vale la alegría, como vuelvo a decir, hacer ese tipo de trabajo. Y más que nada el tiempo, porque a veces es esa parte me da flojerita. Y entonces sigo posponiendo, postergando, procrastinando y de eso se trató mi ponencia. ¿No? Muchísimas gracias y yo invito a toda la comunidad y a todas las personas que están escuchando esto a que se den el tiempo y el espacio de formar parte de este equipo de personas que estamos buscando algo mejor para Sí, todos. sí, somos un gran equipo de mucha gente que está aquí dando su saber, con todos ustedes los expertos y todo el equipo de técnico y demás que nos echó la mano. Y todos los patrocinadores también, todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí estamos, somos una gran red. Estoy feliz de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y quiero invitarlos a ustedes y a todos los asistentes a mañana a la ceremonia de clausura. Va a ser una cosa que esperamos sea muy especial. Vienen con nosotros 3 personas. Viene Charo de la Rosa, que va a trabajar en una meditación transgeneracional. Va a trabajar también Francisca Blázquez con una actividad de pintura energética para hacer una meditación y buscar la paz interna de cada uno de nosotros. Y el cierre, como ceremonia tal cual, lo va a llevar Mariela Orozco, es una joven abuela maya quiché que va a estar con nosotros mañana. Entonces, bueno, pues espérense ese gran evento, va a estar muy interesante. ¿A qué horas va a ser? A las 12. A las 12. Ahí sí nos vamos a tardar un poquito más, va a ser como 2 horas, pero vale la pena. Vale la pena, no la pena, no vale la alegría, eso es lo que aprendimos hoy. Exacto, sí. ¿cierto? Así es. Bueno, los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Gracias Liliana, gracias Alex, gracias César, gracias Miriam por estar aquí. Gracias a todos. Ha sido un placer, gracias. Muchas gracias, un honor. Los vemos a todos. Igualmente, un honor.